La mayoría de las personas se ponen metas pequeñas, no porque quiera poco, sino porque tiene miedo de fracasar en algo grande. Y aquí está lo curioso, el esfuerzo diario que exige perseguir una meta pequeña y el que exige perseguir una meta grande es, casi siempre, muy parecido. La diferencia real no está en cuánto trabajas cada día, está en hacia dónde apunta ese trabajo. Esta idea cambia cómo deberías pensar en el esfuerzo. No se trata de trabajar más para merecer algo grande. Se trata de decidir desde el principio hacia dónde diriges el esfuerzo que ya vas a poner de todas formas. Piensa en dos personas que se levantan a la misma hora, trabajan el mismo número de horas y se esfuerzan con niveles de energía similares. Una se propuso duplicar sus ingresos en 5 años. La otra se propuso simplemente mantenerse a flote. Ambas van a trabajar duro. Pero solo una de ellas, al final del camino, va a mirar atrás y ver una vida completamente distinta. Esto no es cuestión de suerte ni de talento especial. Es cuestión de hacia dónde apuntaron desde el principio. El esfuerzo diario, en ambos casos, fue real. Pero uno de esos esfuerzos estaba dirigido hacia un techo bajo y el otro hacia un horizonte mucho más amplio. Pero espera, porque lo que voy a explicarte ahora es la razón exacta por la que soñar en pequeño te cuesta más de lo que crees. Existe una idea que se repite en las personas que logran resultados extraordinarios. Te conviertes en aquello en lo que piensas la mayor parte del tiempo. Si tu mente pasa el día pensando en sobrevivir el mes, en simplemente cumplir, en no meterse en problemas, tu vida entera empieza a organizarse alrededor de esa idea pequeña. Pero si tu mente pasa el día pensando en una visión grande, específica y clara, cada decisión, cada oportunidad, cada esfuerzo empieza a alinearse hacia esa visión. Esto no es magia ni pensamiento mágico. Es simple mecánica de atención. Lo que mantienes constantemente en tu mente empieza a dirigir qué oportunidades reconoces y qué riesgos estás dispuesto a tomar. Una meta pequeña te hace invisible a las oportunidades grandes porque tu mente ni siquiera las está buscando. Piensa en cuántas veces has escuchado sobre alguna oportunidad interesante y la dejaste pasar sin darle mucha importancia, mientras otra persona con una visión más grande la aprovechó al máximo. La oportunidad estuvo ahí para ambos. La diferencia fue que solo uno de los dos la reconoció como relevante para sí mismo. Esto pasa constantemente y casi nunca lo notamos en el momento. Solo con el tiempo, mirando hacia atrás, uno se da cuenta de cuántas puertas estuvieron abiertas y nunca lo pudiste ver. Y aquí es donde la mayoría deja de prestar atención justo antes de escuchar el motivo real por el que la mayoría vive por debajo de su verdadero potencial. La sociedad, sin proponérselo, entrena a las personas para pensar en pequeño. Desde temprano te enseñan a ser realista, a no esperar demasiado, a conformarte con lo razonable. El problema es que si tu meta es idéntica al promedio de tu entorno, tu resultado también va a ser, casi con certeza, ese mismo promedio. El problema aparece cuando quieres algo distinto al promedio, pero sigues definiendo tus metas usando el mismo punto de referencia que usa todo el mundo a tu alrededor. Las personas que han logrado algo verdaderamente distinto casi siempre se atrevieron, en algún momento, a fijarse una meta que sonaba poco realista para quienes las rodeaban. Si les hubieran preguntado a sus amigos o familiares en ese momento, probablemente muchos les habrían dicho que bajaran sus expectativas, que fueran más realistas, que no se ilusionaran tanto. Y sin embargo, esa terquedad para sostener una visión grande, a pesar de las dudas ajenas, fue exactamente lo que las separó del resto. No fue porque ignoraran el riesgo, sino porque decidieron que preferían intentar algo grande y quedarse a medio camino antes que apuntar bajo y llegar exactamente a donde apuntaron. Esto no significa ignorar los consejos de quienes te quieren bien. Significa distinguir entre un consejo basado en experiencia real y una duda que solo refleja el propio techo mental de quien la expresa. No todo consejo merece el mismo peso. Y esto que te voy a explicar ahora es probablemente la técnica más simple y más subestimada que existe para empezar a pensar en grande de verdad. Escribe tu meta. No la pienses, no la repitas mentalmente. Escríbela en una frase clara, específica y con una fecha concreta.
Una meta que dice quiero tener más dinero no dirige nada porque no tiene forma. Una meta que dice quiero generar cierta cantidad de ingresos mensuales para una fecha determinada sí dirige, porque tu mente puede empezar a trabajar hacia algo concreto en lugar de algo difuso. Este simple acto de poner la meta por escrito, con números y con fecha, hace algo poderoso. Convierte un deseo vago en un compromiso medible. Y lo medible es mucho más difícil de abandonar en silencio que lo que nunca se definió con claridad. Además, una meta escrita con claridad te permite revisar tu progreso de forma objetiva. Sin un número y una fecha, es fácil convencerte de que vas bien, aunque en realidad estés estancado. Con una meta clara, no hay lugar para esa clase de autoengaño. O estás avanzando hacia el número y la fecha que definiste, o no lo estás. Esta honestidad incómoda es, en realidad, un regalo. Es preferible enterarte a tiempo de que necesitas ajustar tu estrategia que descubrir un año después que nunca estuviste cerca de tu meta. Ahora bien, si sientes que nunca has definido tus metas con esa claridad, quédate, porque lo que sigue te va a dar el método completo. Una vez que tienes tu meta escrita, el siguiente paso es hacer una lista de todo lo que crees que tendrías que hacer para lograrla. No te preocupes todavía por el orden ni por si es posible o no. Solo escribe todo lo que se te ocurra. Después, organiza esa lista en una secuencia lógica. ¿Qué necesitas hacer primero? ¿Qué depende de qué? Ese simple ejercicio convierte una meta que parecía enorme e inalcanzable en una serie de pasos concretos, cada uno mucho más manejable que la meta completa. Muchas personas nunca llegan a esta parte del proceso porque se quedan atrapadas imaginando la meta completa una y otra vez, sin bajarla nunca a una lista concreta de acciones. Y una meta que solo existe como idea, sin pasos definidos, es prácticamente indistinguible de un simple deseo. Esta técnica funciona porque el cerebro humano tiende a paralizarse frente a algo grande y abstracto, pero funciona bastante bien frente a un paso pequeño y específico. Una meta grande, descompuesta en una lista de pasos, deja de sentirse como una montaña imposible y empieza a sentirse como una escalera, un escalón a la vez. Una vez que tienes esa lista, elige cada día un solo paso de ella y complétalo antes de pasar al siguiente. No necesitas ver el final del camino con claridad total desde el primer día. Necesitas ver con claridad total el siguiente escalón, y ese siguiente escalón es siempre mucho menos intimidante que la meta completa. Y hay una técnica adicional que pocos aplican, pero que multiplica enormemente la claridad de cualquier meta grande. Se llama planificación hacia atrás. Sí, planificación hacia atrás. En lugar de partir de tu situación actual y preguntarte qué puedes hacer para avanzar, parte de la meta ya lograda. Imagina que ya la conseguiste y pregúntate, ¿qué tuvo que pasar justo antes de esto para que sucediera? Y luego, ¿qué tuvo que pasar antes de eso? Retrocediendo paso a paso desde el final hasta el presente, terminas con un mapa mucho más claro que si solo intentas avanzar hacia adelante sin saber realmente a dónde te dirige cada paso. Esta técnica es especialmente útil para metas que parecen intimidantes por su tamaño. Cuando trabajas hacia adelante desde tu situación actual, cada paso se siente incierto porque no sabes con certeza si te acerca o te aleja del destino final. Cuando trabajas hacia atrás desde la meta ya lograda, cada paso encaja de forma lógica dentro de una secuencia que ya tiene sentido completo. Puedes aplicar esto con una simple hoja. Escribe tu meta arriba y debajo qué tuvo que pasar justo antes para llegar ahí. Repite el proceso hasta llegar a algo que puedas empezar a hacer hoy mismo. Y lo que estoy a punto de explicarte es la razón por la que las metas grandes, paradójicamente, suelen ser más fáciles de sostener que las pequeñas. Una meta pequeña no te exige crecer. Puedes lograrla siendo exactamente la misma persona que eres hoy, con los mismos hábitos, el mismo nivel de disciplina, la misma forma de pensar. Por eso, aunque suene contraintuitivo, una meta pequeña rara vez te da la motivación suficiente para sostener el esfuerzo diario que exige cualquier meta, grande o pequeña. Una meta grande, en cambio, te obliga a convertirte en alguien distinto para poder alcanzarla.
Y esa exigencia de crecimiento, lejos de ser un obstáculo, se convierte en el combustible que sostiene tu disciplina en los días difíciles, porque sabes que lo que está en juego no es solo el resultado, sino en quién te vas a convertir en el camino. Esto explica por qué muchas personas, después de lograr una meta pequeña, sienten un vacío inesperado en lugar de satisfacción. No cambiaron lo suficiente en el proceso como para sentir que el logro realmente valió la pena. En cambio, quienes persiguen metas grandes casi siempre describen el proceso de convertirse en la persona capaz de lograrlas como algo tan valioso como la meta misma. Y si esto te está tocando tu interior en este momento, quédate un poco más, porque justo eso significa que estamos hablando de algo que aplica directo a tu situación. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios cuál es esa meta grande que has estado guardando, quizás por miedo a que suene poco realista. Escribirla en voz alta es el primer paso para empezar a construirla. Una práctica que refuerza enormemente esta mentalidad es revisar tu meta principal todos los días, aunque sea durante un minuto. No se trata de obsesionarte, se trata de mantenerla presente en tu mente para que siga dirigiendo tus decisiones diarias de forma constante, en lugar de ser algo que escribiste una vez y luego olvidaste en un cajón. Aquí viene algo que muy pocos consideran, pero que puede estar limitando el tamaño de tus metas sin que lo notes. Fíjate en las 5 personas con las que más tiempo pasas. Sus expectativas, sus conversaciones y sus propias metas terminan influyendo en lo que a ti te parece posible o razonable. Si tu entorno completo piensa en pequeño, tu propia definición de una meta grande va a estar limitada por ese techo invisible que te rodea. Buscar, aunque sea a través de libros, videos o comunidades, referencias de personas que piensan en una escala mayor, expande poco a poco tu propia idea de lo que es alcanzable. No se trata de abandonar a las personas que quieres, sino de ser consciente de cuánto tiempo dedicas a conversaciones que refuerzan la idea de que soñar en grande es ingenuo o poco realista, frente al tiempo que dedicas a alimentar una visión más amplia de lo que es posible para ti. Y llegamos a algo que probablemente ya sospechabas, pero que pocos se atreven a poner en práctica. Una meta grande necesita casi siempre dividirse también en metas intermedias con sus propias fechas. Sin esos hitos intermedios, una meta a varios años puede sentirse tan lejana que pierde su capacidad de motivarte en el día a día. En cambio, cuando defines qué deberías haber logrado en 3 meses, en 6 meses y en un año, tienes puntos de referencia concretos para medir si vas por buen camino o si necesitas ajustar algo antes de que sea demasiado tarde. Estas metas intermedias también cumplen otra función importante. Te dan pequeñas victorias en el camino. Cada hito alcanzado, aunque sea pequeño comparado con la meta final, refuerza tu confianza en que el objetivo grande sí es alcanzable, y esa confianza acumulada es, muchas veces, lo que te sostiene en los tramos más difíciles del camino. Sin esas victorias intermedias, es fácil perder la motivación mucho antes de acercarte al resultado final, simplemente porque la meta se siente demasiado lejana como para generar cualquier sensación de progreso real en el día a día. Falta poco para terminar, pero lo que viene ahora es quizás la idea más importante de todo este video. Soñar en grande no significa ignorar la realidad ni vivir en fantasías. Significa negarte a que el miedo o la comparación con lo que otros consideran razonable definan el techo de lo que tú vas a intentar. Puedes ser completamente disciplinado, metódico y realista en cómo ejecutas tu plan, mientras al mismo tiempo te niegas a poner un límite artificialmente bajo a lo que te propones lograr. De hecho, mientras más grande es tu meta, más importante se vuelve la disciplina, el enfoque y todo lo que ya hemos hablado en videos anteriores de este canal. Soñar en grande sin ejecución disciplinada se queda en fantasía. Pero ejecución disciplinada sin una meta grande de por medio simplemente te lleva con mucho esfuerzo a un destino pequeño. Y ahora, antes de que termine este video, quiero dejarte algo que se va a quedar contigo mucho después de que lo escuches. Dentro de 20 años, vas a mirar atrás y vas a sentir más arrepentimiento por las metas pequeñas que elegiste por miedo que por las metas grandes que intentaste y que no salieron exactamente como esperabas.
El fracaso al intentar algo grande deja una historia, una lección, una versión de ti más fuerte que la que empezó. Conformarte con poco, solo por evitar el riesgo de soñar en grande, no deja nada de eso. Solo deja la pregunta silenciosa de qué hubiera pasado si te hubieras atrevido. Esa pregunta, acumulada durante años sin respuesta, pesa mucho más que cualquier plan que no haya salido exactamente como lo imaginaste. Es preferible construir una historia de intentos grandes, con algunos tropiezos en el camino, que una historia de metas pequeñas cumplidas al pie de la letra, pero que nunca exigieron nada de ti. Hoy tienes una decisión frente a ti: seguir ajustando tus metas al tamaño de tu miedo, o escribir por primera vez la meta que realmente quieres, sin recortarla para que suene más segura. No necesitas tener todas las respuestas para empezar. Necesitas la meta clara y el primer paso. El resto del camino se va aclarando conforme avanzas, no antes. Si este mensaje te hizo sentido, suscríbete al canal, comparte este video con ese amigo o amiga que necesite escucharlo y escribe en los comentarios: hoy me atrevo a soñar en grande, porque tu vida no la limita lo que es posible. La limita lo que decides intentar.